tenés que pedir, realmente se dificulta. De hecho, se matriculan por año, una época eran 5 o 6 liquidadores que se matriculaban. Ahora aumentó un poquito porque la asociación está dictando un curso, pago obviamente, entonces vos haciendo el curso ya te orientan, ¿no es cierto?, en todo el métier del liquidador, y aparte después cuando vas a dar el examen, te lo toma gente que te veía una vez por semana conectado en la clase, entonces es distinto el liquidador, la persona que viene, que nunca, o sea, parece que no, pero eso también contribuye a que hoy por ahí, por años, se estén matriculando. ¿Y el curso cuánto dura ese? No, meses, creo que 6 meses, una cosa así. O sea, es el año calendario y los exámenes siempre son a finales del año, siempre en noviembre, octubre, noviembre, por ahí diciembre. Realmente hay una sola fecha de examen. Pues ya les digo, yo, por ejemplo, me acuerdo un año que sí yo estuve, que eran, por ejemplo, el teórico, vinieron como 30 o 40, y de ahí quedaron 20, ¿no? La mitad no, ni aprobó el múltiple choice. Aparte de ahí, es el 70% de las preguntas, hace falta una afuera, no hay, te perdonamos una, no. Tenés que tener 36 correctas, tenés 35 afuera. Y después al día siguiente los que aprobaron ese examen van al teórico, al práctico, oral, y ahí es donde también hay otra sangría importante. Yo, por ejemplo, siendo docente, licenciado en seguro, tuve que rendir el examen como Dios manda, ¿no es cierto? No tuve ninguna. Yo en algún momento planteé en la superintendencia, pasa que van cambiando los funcionarios, habría que retomar ese, que por lo menos a los técnicos en seguros les den por aprobado a aquel que quiera rendir el examen, el teórico. Después el práctico es otra cosa, pero el teórico, siendo técnico en seguros, teniendo el antecedente que el productor, el técnico puede matricularse como productor de seguros sin rendir ningún tipo de examen, teniendo ese antecedente y teniendo el tema de que uno tiene un título terciario, bueno, por lo menos el teórico, a los liquidadores por ahí mucho no le va a gustar, no les gusta, porque es cierto, el liquidador tampoco quiere competencia, ¿no es cierto? Aparte es una actividad, yo soy, por ejemplo, primera generación y creo que voy a ser última, porque nadie en mi familia sigue mis pasos. Pero generalmente los grandes estudios liquidadores son ya tercera generación, ¿no es cierto? Es como una logia, ¿no es cierto? Son ya nietos del que fundó el estudio. Entonces no quiero, fíjense, si se meten en la página de Superintendencia de Seguros, matriculados debemos ser 400, como mucho, de los cuales activos por ahí hay 200, porque hay muchos que figuran todavía, pero muchos ya están jubilados, otros murieron, otros, bueno, no ejercen, dieron el examen, después no ejercen, entonces activo debe haber 200 liquidadores. O sea, es poco a comparación de los productores, ¿no? Obviamente. Así que bueno, pero si le interesa, avíseme, yo la puedo contactar con la asociación para, si quiere hacer el examen, el curso, o cuando ya termine esto. Está bueno. Sí. Tipo inspector sos. Ah, aparte te tiene que gustar y, digamos, es muy, digamos, primero que sacrificado porque cuando sos independiente, o sea, una cosa es empleado en un estudio, cumplir tu horario. Yo fui empleado de estudio y tampoco sos full time, ¿no es cierto? Y cuando sos independiente sos full time. No tenés, por ahí a las 8 de la noche alguien te está contactando, no es cumplir el horario. Debe ser como el productor me imagino que también es igual, ¿no? Que no, Sí, pero todo trabajo independiente es así, es así, de cualquier ramo. es así. Así que bueno.
Así que bueno, les decía que el intercambio de información es fundamental. Antes que me olvide, si alguno no puso el presente en los chats anteriores, no se olvide ponerlo en este. Aprovechamos que es la última conexión. Así les asiento el presente. El intercambio de información es fundamental. Entonces, bueno, los liquidadores tenemos el nuestro, después existe el SESBI, el sistema Sofía, pero también se abarca un 70% del mercado. No todas las compañías están adheridas al SESBI. Tenés el IRIS de superintendencia, que ese sí están todas las compañías, pero solamente se remite a daños y robos, o sea, contractual, no, ahí no se asienta terceros ni nada por el estilo. Entonces tenemos 3, 4, 5 bases de datos, pero todas parciales. O sea, no tenemos una base de datos global y que abarque al 100% del mercado, como si lo tienen los bancos, a través del Banco Central. O no pagaste tarjeta naranja y te escrachan en el Banco Central, situación 5. No pagaste la tarjeta Carrefour, que no es bancaria, te escrachan, no pagaste tu banco y figurás. Situación 5, situación 4, pero figurás. O sea, todas entidades que estén obviamente avaladas y autorizadas por el Banco Central. En nuestro caso, la superintendencia nos autoriza a los liquidadores, nos autoriza a los productores y autoriza a las compañías de seguros y reaseguros, con lo cual es totalmente transparente en nuestro mercado. Pero no tenemos una base de datos global de siniestros. Y dentro de siniestros, el y tema los sistemas Sofía, todos estos sistemas que y hay de bueno, son seguro. parciales, porque te abarca, Sofía te abarca, que es el SESBI, un 70% del mercado nada más. Tenés un 30% que no. Hay compañías que no están adheridas al SESBI, no les interesa. Entonces, esas compañías quedan, no tienen, o sea, no cargan información, obviamente, al sistema y por ende se te escapa. Vos haces un fraude en alguna compañía o tuviste un siniestro, no fraude, un siniestro, y sos asegurado de esa compañía y no figuras en ningún lado, ¿no es cierto? Porque cuando haces la consulta No es como la RT, antecedente. no es como la RT, no es como la RT sí figura. Claro, por el quiz. Claro, porque aparte cada siniestro que se genera en la RT se tiene que cargar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con lo cual queda un registro. De hecho, de ahí las aseguradas de riesgo de trabajo, cuando uno cotiza, puede dar una alicuota muy alta o menos alta en función de la siniestralidad que tiene la cuenta, ¿no? Claro, exactamente. Eso, bueno, ve que en algunos nichos de la actividad está bastante aceitado, pero en otros nichos lamentablemente no. Y justamente el más vulnerable, que es el de siniestro de automotor, ¿no es cierto? Después otra cosa, vos tenés un siniestro de otras ramas y eso el Sofía no te lo toma, ¿no es cierto? Porque es de auto, ¿no es cierto? O sea que vos tenés dos pólizas de combinado familiar en distintas compañías y si no tenés la suerte de cuando cargas en el Fénix intervenga un liquidador que también lo cargó y se superpongan los antecedentes, no tenés manera. Así que es muy difícil eso a veces, ¿no es cierto? Depende de la intuición, por ejemplo, el tema de impacto de vehículos terrestres. Mucha gente no sabe, ustedes ya lo saben porque usaron incendio, que si a vos un acto te impacta tu casa y vos tenés seguro de hogar, lo cobrás por tu póliza propia de hogar. Pero ¿cuántas veces me han mandado a mí a evaluar los daños por la póliza del auto, porque llegó reclamo, y cuando yo hablo con el damnificado, me dice, no, yo tengo póliza de hogar. Entonces le digo, ¿y por qué no hizo el reclamo de la póliza de hogar? No, pues me dijeron que no corresponde, aparte no es incendio, ¿no? No, está cubierto, fíjese. Me ha pasado varias veces que
lo he derivado a su propia compañía, y después, un mes después, así me han llamado y agradeciéndome que gracias a eso le atendieron el siniestro, se lo pagaron. Obviamente deja sin efecto el reclamo contra, contra la compañía del auto, porque él tiene un seguro propio. Es como cuando tenés todo riesgo, te paga tu compañía y no le haces el reclamo a la compañía que te chocó. A lo sumo la reclama la franquicia. Entonces todo esto, pero esto es porque tenés que, es todo laburo hormiga, artesanal y despierto, porque si yo voy a evaluar los daños y le pregunto, yo puedo, a ver, soy del palo y me gusta, pero mandas un inspector, sí, le rompió la pared, vale tanto, y la compañía le paga. Y después por ahí alguien, al día siguiente, che, pero mira que lo puedes reclamar por tu póliza de hogar, y cobra 2 veces, y vos no te enteraste, ¿entendés? Yo me acuerdo mi primer desistimiento de ramas varias fue una corriente débil o un rayo. No, una corriente débil, un aumento de tensión de electricidad de un televisor. No existían los plasmas todavía, pero este era un televisor enorme, en una pantalla enorme, o sea, mucha plata. Entonces estaba asegurado, no me acuerdo si por una cobertura de hogar, que amparaba el tema de electricidad. Yo trabajaba de empleado de un estudio, liquidador encima, no investigador. Y cuando, bueno, hablo con la señora, me indica, digo, no, sí, fue un aumento de tensión. Y, me salió, yo era más jovencito, y no hizo el reclamo a Edesur, creo que era Edesur. Me dice, sí, sí, es más, la semana que viene ya me paga. Digo, ¿cómo le pagan? Sí, sí, ¿cuánto le pagaban el monto del televisor? Porque se había llevado el presupuesto. Yo le digo, pero no puede reclamar a Edesur y a su seguro. Ah, no, ¿cómo que no? Ah, yo pensé que sí, iba a cobrar 2 veces. No puede. Bueno, ahí nomás suscribimos un acta que dejaba sin efecto. Medio que se enojó la señora, porque estaba contenta que iba a cobrar 2 veces el televisor. Pero encima me dio el papel, le saqué foto, no me acuerdo, o fotocopia, no sé si había cámara digital en esa época. Dije, miren todo lo que... Sí, sí, ya estaban las primeras cámaras, sí, había cámara digital. Las cámaras, las primeras cámaras digitales, creo que le saqué una foto al papel que tenía la fecha de cobro de Edesur y el monto, que equivalía al televisor. Y después me acuerdo que el productor tiró la bronca en la compañía, que nosotros habíamos, bueno, nada, hicimos lo correcto. Pero si a mí no se me ocurría preguntarle lo de Sur, me concentraba solamente en qué le pasó al televisor, el presupuesto, constatar que no funcionaba, y eso pasaba. Y las cosas que deben pasar, y se dan cuenta las compañías, y se dan cuenta. Así que por eso, no hay un sistema, ya les digo, centralizado de base de datos. Y eso atenta contra la detección temprana de posibles fraudes. Automatización de alertas. Bueno, esto cuando se ingresa un siniestro, hoy la inteligencia artificial, que está tan de moda en algunas compañías, o sea, en mi época, cuando yo fui jefe de siniestros, era leer la denuncia y ahí decir, esto no me gusta, esto lo mandé a investigar. No había ni departamentos antifraude. Era también el olfato, la experiencia, que un día estuviera tranquilo leyendo las denuncias, porque por ahí al día siguiente era un caos, era cierre de mes o lo que fuere, le dabas entrada, bueno, mandabas a investigar o verificar lo más importante, era por olfato. Pero hoy la inteligencia artificial, los sistemas informáticos te permiten que con la carga del siniestro te tire ya determinados alertas. Me contaba el jefe de fraude de una compañía que ellos tienen un robot
que analiza cuando se carga la denuncia, o sea, va a distintas bases de datos, perdón, y analiza como 30 o 40 indicadores inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene como una especie de puntaje y ahí ya separa los casos que tienen indicios de probable fraude. Y eso después los analizan ellos y después de ese análisis surge si lo mandan a estudio externo o no, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que está trayendo aparejado la inteligencia artificial. ¿No es cierto? Es lo que se viene, lo que ya está prácticamente. Por ahí en nuestro país siempre todo llega un poquito más tarde, pero que un robot, ¿no es cierto? Un sistema te haga todo cruce de datos, te manda, por ejemplo, con el documento, te genera el quit y te va al banco central a ver cómo, que yo lo hago a mano. Daniel, una consulta respecto a eso, porque en lo jurídico también hay como un tema, porque, bueno, hubo una sentencia que estuvo generada por inteligencia artificial en otro país, no en Argentina, y desde ahí es como que a todos les agarró la situación de decir, pánico. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es real y qué es mentira? Con respecto al fraude, por ejemplo, ahí es re amplio, porque, por ejemplo, si yo genero una póliza y le pido, por ejemplo, al chat GP, no sé cómo mierda se llama el nuevo, el que anda por todos lados, todavía no me lo sé, pero me lo voy a aprender. Sí, yo tampoco. Si yo le pido, por ejemplo, que me haga una póliza exactamente igual a la o una denuncia exactamente igual a la de Sancor, pero que me cambie datos, y se lo pido, y me lo emite, digamos, el chat. O sea, ¿qué pasa con eso? Porque yo después te presento eso y hay que ver qué fidelidad de verdad tiene una contra la otra. O sea, ¿cómo se va a manejar eso respecto a fraude? Las fotos, lo mismo. Ahora, con lo que contabas la otra vez, de lo de las ruedas y lo que contaba la compañera, ahora ya las podés borrar, digamos. O sea, si veía las ruedas, porque nunca se dio cuenta, pero si en realidad lo veía y chequeaba la foto, podía borrar las ruedas que veía atrás. O sea, ¿cómo? Sí. Gracias. Y bueno, ¿Cómo nos damos cuenta que algo es real o no con eso? O sea, bueno, sí. Buenísimo. Primero, sí, lo que pasa es que estamos hablando ya de algo muy elaborado, que el asegurado común de a pie no accede. Pero sí, una foto la puede... Ya tenés una asegurada que está minando criptomonedas en un lugar cerrado y le explotaba de luz. O sea, claro, que es posible, ¿eh? Sí, totalmente. No, bueno, calculo, a ver, no soy un experto, pero calculo que va a haber que crear a su vez con la inteligencia artificial un sistema que pueda luchar contra, o sea, es como una lucha de titanes, ¿no? A ver quién gana. Star Wars. Claro, exactamente. Yo hace poco, no fue inteligencia artificial, pero había 2 reclamos duplicados, 2 reclamos de tercero, un motociclista, estaban duplicados. Tuvimos la suerte que una de las compañías mandó copia de reclamo, yo tenía la copia del reclamo de la compañía que me había designado, eran las mismas fotos, la misma documentación, viste, cuando sacan las fotos media torciditas, o sea, todo igual. Con abogada. La abogada lo que hizo es la documentación de una compañía la pasó a la otra. Lo único que le cambió la denuncia administrativa, porque había creo que una semana de diferencia. Y bueno, nada, por lo menos el nuestro... ¿Es de zona sur la abogada? De Avellaneda, creo que era. Sí. Yo tengo besito para ella, ya sé quién es. No, puede ser, sí, no, pero hay un montón, hay un montón. Así que nada. No, pero hay una que tiene esa práctica usualmente. Trabajando dentro de compañía en el área de mediaciones y juicios, nos pasaba que hacía eso muy frecuentemente. Así que es alguien que suele hacer eso. Sí, pues
probablemente sea la misma o no, pero es muy común este tipo de o sea, hay abogados que, digamos, en vez de pensar en positivo su profesión, la piensan del otro lado, ¿no es cierto? En hacer el mal, ¿no? Como todo, como los políticos, o sea, si pusieran la fuerza en hacer las cosas bien, estaríamos bien, pero parece que hacer No, las es que en cosas... realidad lo que intentan hacer es que creen tal vez que haciendo esas cosas ayudan a su, digamos, a su defendido, a la persona que los va a ver. Te ayudan Muchas a eso. veces eso no, digamos, como que no es algo que ayude. Lo que No, pasa es que sí, también, digamos, hay muchos que tienen ya, digamos, como una ingeniería aceitada respecto a eso, porque saben hacerlo muy bien. Y hay otras, y lo que pasa muchas veces es que tal vez hay personas que se unen con estos abogados, o sea, que los toman una vez, ¿viste? Le dicen, anda con este, que no sabes lo que hace, yo qué sé, y después se piensan que pueden hacerlo ellos. Y ahí es donde se vienen los claro. problemas Yo tenía, difíciles. yo tenía una abogada, por ahí la conocen, la doctora Guidolin, porque llama la atención el apellido Guidolin, que no sé si no estuvo en el tema este del fraude de zona sur, que fueron presos, investigación del juzgado de Loma de Zamora. No sé si no estaba, pero tenía el modus operandi. ¿Qué te hacía la tipa? Bueno, te hacía un reclamo, ¿no? O sea, de más, todo a juicio. O sea, mediación, juicio. Entonces, ella tenía, cuando se empezaron a hacer los cruces, tenía, en un caso, el asegurado, Juan Pérez, era actor en un juicio. En otro juicio era el demandado, ¿no es cierto? En otro juicio En era otro testigo. testigo. En otro era acompañante del motociclista. O sea, el mismo tipo, ¿viste? Y siempre la misma abogada. Bueno, encima siempre los domicilios no coincidían, vos ibas a ver, poner, ibas a caer a la casa de los partícipes, de estos individuos, y o sea, nunca estaban, o no era el domicilio, no coincidía la calle, no coincidía la altura, y si llegabas de suerte a hablar cara a cara con la persona, no te atendía, te cerraba la puerta, llamaba delante tuyo a la abogada, váyase de acá o llamo a la policía, te hacían todo o sea, no podía llegarle, en algunos casos por ahí tuvimos suerte de voltearle, como decimos, un No, siniestro. igual si llegás, ya están totalmente conocidos del acting, ya saben lo que tienen que decir, cómo Sí, decirlo, cómo ofenderse, de qué sí, manera, o sea, todo. O sea, todo, ya. todo. Acá es difícil caerle. Así que bueno, no sé si esa abogada estuvo, ya le digo, pero tenía todo ese modus operandi, ¿no es cierto? Y A la mí me compañía preocupa con un los poco cruces, lo de la inteligencia artificial en lo que respecta a seguros, respecto a esto, no tal vez al tema, digamos, intracompañías de producir cosas, pero sí tal vez en esto del fraude, o sea, de sí, la documentación que tenés que presentar. eh, no sé, yo lo pienso también como abogado, o sea, vas a tener que estar arguciendo de falsedad todo el tiempo en la mano, viendo a ver qué realmente es verdad y qué es mentira. O sí, sea, totalmente. es como que Sí, sí, porque o sea, se usa para fines benéficos o benévolos, pero también se va a usar, obviamente, para hacer el mal, para hacer fraude, para hacer de estafas, defraudaciones. Entonces vamos a estar muy, pero muy... hace poco salió una noticia que no sé en qué país lo iban a limitar el tema, porque, bueno, después el robot, no sé cómo llamarlo, como que después tiene vida propia, ¿no es cierto? No tenés forma de como de desconectarlo, ¿no? Como estas películas a veces fantásticas que vemos en el cine o en la televisión, ¿no es cierto? Después el monstruo no lo podés controlar vos mismo. Pero bueno, yo por lo que hablo con las compañías, bueno, el tema es tratar de adecuar los sistemas para justamente primero, automatizar y agilizar todos los procedimientos y ya también el tema, ¿por qué no? Para
el tema, inclusive para liquidar siniestros, que hay compañías que vos haces una denuncia y al día siguiente te están pagando. O sea, no sé si es tan literal como lo digo, pero es casi así, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Por el tema del servicio, esto que el otro, ya al otro día te están transfiriendo el monto del siniestro. O te dan la orden de reposición o lo que fuere, ¿no? O sea, con el tema, con el afán de dar servicio, bueno, también en el combo, ¿no es cierto? Tenés fraudes que no ni siquiera los verificaste. Pero bueno, también para el fraude, como les digo, va a servir para todo este tipo de indicadores, automáticamente se controlen y eso te permita que... Ay, ahora tengo otra pregunta, ¿sí? perdón. O sea, me generó la pregunta de si hay indicadores respecto a la cantidad de fraude. Yo, por lo que vi en las exposiciones de CESBI, tienen informes respecto a esto en automotores. Pero digo, en otros riesgos hay informes respecto a esto, porque tal vez digamos, el riesgo moral, en el sentido de que tal vez las compañías prefieren asumir la cantidad de fraude que haya, que tal vez todavía no es mucho, a comparación de lo que toman, digamos, desde comercial. Es decir, tal vez lo que hacen es emitir mucho, suscribir mucho, entonces tal vez el fraude, por eso tal vez no les interesa tanto el tema de que si bien lo investigan y se intenta ir contra el fraude, tal vez no hay tantas medidas por eso. Sí. Porque en realidad el riesgo moral no termina siendo tan fuerte a comparación de lo que la compañía toma cuando emite o suscribe. Bueno, es lo que yo les comentaba, que en auto sí lo tenés más o menos aceitado, porque hay 2, 3, 4 bases de datos, pero en ramas varias no hay. Entonces, es un poco la suerte, en el sentido que justo el liquidador del siniestro anterior, o a veces si es al mismo tiempo, ingresó el siniestro y yo con el liquidador también lo empecé y nos cruzamos y nos saltan los datos, entonces intercambiamos la información, pero en ramas varias no hay, no hay una base de datos, por ahí por DNI, no sé si el CESBI por DNI te salta creo que la póliza, pero me parece que es autos nada más. Así que no, en ramas varias estamos, ¿cómo te puedo decir? A la deriva. O sea, si un mismo elemento está asegurado en 2 compañías, y no hay, y si la persona es viva, decir, bueno, esta la aseguro en una compañía de primera línea y lo aseguro en una compañía que ya sabe, porque alguien se lo dijo, no quiero decir que sea el productor, pero aseguran que esta no tiene ninguna base de datos. Bueno, ahí tranquilamente puede pasar el siniestro y nadie se da cuenta porque no tenés manera de confrontar la información, ¿no es cierto? Así que sí, es un tema ese. La figura ¿cómo se dice? La figura esta de tener 2 seguros a la vez sería una falla técnica por parte de la carrera en sí, ¿no? O sea, como uno como asesor. Cuando No, tenés duplo seguro. no, pero vos hiciste el seguro y lo hizo con un productor y el otro seguro lo hizo directo. ¿Entendés? O sea, por teléfono, en banco. Y ahí, ¿cómo lo chequeas todo eso? Es difícil. No es fácil. En ramas varias no es fácil. Ahí estamos medio como a la deriva, ¿no es cierto? Autos sí, pero ramas varias te digo que no. Ahí es el punto flojo de la actividad, ¿no es cierto? Muchas veces lo que surge, por ejemplo, que tuvo un siniestro en hogar similar hace un año atrás y que enganches por el liquidador o por algún sistema que son muy escasos,
Entonces, digamos, te juntás con el liquidador y por ahí el mismo modus operandi, que le entraron por una ventana, que le robaron los mismos tipos de bienes, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, o sea, ahí lo tenés que al asegurador correr por algún lado. Por ejemplo, el último siniestro dice, ¿usted tuvo alguna vez un siniestro similar al que nos ocupa? No, jamás, esta es la primera vez. Bueno, ahí ya te están mintiendo, ¿no? Por un año reclamó en otra compañía un siniestro de hogar similar al que está reclamando ahora. Entonces, ya por ahí lo va llevando hasta que te das cuenta que tenés que pedirle el desistimiento, ¿no es cierto? Así que bueno, sí, ahí estamos medio en veremos. Y el tema de la adecuación de la legislación, bueno, en el tema que tendría que ser más severa las condenas. O sea, el tipo que intentó meter un fraude, que yo sé que está el artículo del Código Penal, creo que es el 43, que dice que el que desistiere de la tentativa no será punible de ninguna sanción. De eso nos agarramos cuando pedimos un desistimiento, ¿no? Cuando la persona más o menos entiende de lo que se habla. Pero tendría que haber algún tipo de sanción a la persona que cometió fraude, o estamos hablando el pequeño también, ¿no? Yo sé que no lo puedes excluir del sistema, porque el seguro en automotores, por ejemplo, es obligatorio. Pero por lo menos, si vos tenés antecedente fraudulento, bueno, la póliza te sale 100 pesos, te va a salir 200, porque tenés un antecedente fraudulento en una colega. O tener algún tipo de sanción, no sé, una probation, yo qué sé, no sé, algo como para que te duela, porque acá vos quisiste meter un robo de 4 ruedas o de un auto, ¿por qué no? Desististe y ya está, te asegurás en otra compañía y no pasó nada. Queda el antecedente, sí, cuando tengas otro siniestro, que por ahí sí el seguro siniestro real, y si salta el antecedente anterior fraudulento, bueno, la compañía lo que va a hacer es, che, mirá que tiene un antecedente de fraude, investigalo, fíjate, pero se le hizo la póliza, pagó la misma tasa que aquel que jamás en su vida tuvo un siniestro. Bueno, eso tenemos que también reverlo, ¿no es cierto? Porque me parece que estamos todos en la misma sintonía y no es así. Todo el que estamos hablando siempre de intentos de fraude, ¿no? Porque cuando desisten no llegó a consumarlo, pero tuvo una falsa denuncia, tuvo una actitud dolosa. Bueno, eso tendría que ser punible. Yo no soy abogado, así que eso lo dejaré en manos de los letrados y de los legisladores, a ver de qué manera se puede punir a este tipo de actitudes, ¿no? Que quede medio en la nada, en una anécdota, así, le quise pasar 2 ruedas, me descubrieron, bueno, pues firmé la baja del siniestro, ya está, y ahora me voy a otra compañía, ¿no es cierto? Me acuerdo de un caso el año pasado, un dueño de una cochería, robo de 4 ruedas, bueno, lo desistí, y no te digo a la semana, a los 15 días me llama un colega, me manda un correo un colega, que había el mismo asegurado, o sea, le saltó un siniestro, mi siniestro, le saltó en el sistema Fénix, preguntándome qué era, de qué se trataba. Digo, mira, un robo de 4 ruedas que lo desistí, era trucho. En esta compañía que trabajo yo metió el mismo siniestro, las 4 ruedas. Fíjate, el tipo fue descubierto en una compañía y se pasó a otra totalmente impune. Totalmente impune. Así que bueno, no sé cómo le habrá ido al colega. Pero bueno, yo el mío por suerte no pude desistir. Pero, o sea, se dan cuenta que va saltando de una compañía. En bancos no te pasa. Vos no pagaste la tarjeta en un banco. Vas al otro. Estás en situación 5, estás en el verano. No te dan ninguna tarjeta. No te dan un préstamo, no te abren Daniel, pero ahí también vos mismo lo estás diciendo, perdón, pero vos mismo lo estás diciendo.
por ejemplo, en lo que tiene que ver con la actividad bancaria, hay un ente, que bueno, podemos dudar del ente en sí, pero hay un ente en el cual recauda todos esos datos y los expone, ¿sí? Ahora, está el tema de que los exponga o no, si está bien o no, por un montón de situaciones, pero digo, la superintendencia acá tendría la posibilidad de, por ejemplo, generar estos sistemas que hablábamos antes de otros riesgos que tal vez no son automotores para saber qué cantidad de fraudes hubo, que por ejemplo a los liquidadores los obligue justamente a cargar esos siniestros o esas investigaciones, o sea, que haya esa información y que esa información pueda ser utilizada. Lo que pasa es que también desde el lado legal, si vos no tenés pruebas fehacientes, la compañía después puede tener en contra una acción de daños y perjuicios. Y encima que la persona intentó generar un fraude, hay que pagarle por esa tentativa. Entonces, por eso muchas veces es que termina siendo como desistido y es como que las causas que tienen que ver con fraude no avanzan. Claro. Porque el riesgo tal vez posterior a eso, si no lo probás acabadamente, es peor. Entonces, es algo que genera mucho gasto, que tiene un gran caudal probatorio, es mucho trabajo, lo digo porque investigué un fraude específico que intentamos llevarlo a la justicia y que cuando lo intentamos llevar a la justicia, trabas y trabas y trabas y trabas, y si no tenés nada contundente, es decir, una situación de contundencia probatoria, es como que queda ahí, ¿no? Ese es el inconveniente de eso. Bueno, tu acotación es el último de las denuncias penales, justamente, que no prosperan porque por ahí las compañías no tienen elementos suficientes como para llevarlas adelante y después, aparte que son caras, ¿no? El penalista, digamos, te cobra una moneda, no tenés elementos suficientes como para poder demostrar. Entonces, te conformas con el desistimiento, ¿no? Que desistir de la tentativa no será pasible de pena alguna. O sea, con eso cajoneamos el expediente. Después de esto, si quieren, la semana que viene lo profundizamos un poquito más, yo ya tengo que cortar. Lo que les quiero decir, entonces, traten de ya para el viernes que viene tener conformados los grupos, así más o menos después me lo indican, y conseguir el caso de fraude. Si no, vuelvo a reiterar, es imposible conseguirlo, me mandan un correo y yo se lo mando. ¿Les parece? Excelente. Bueno, profe, perfecto. Gracias. Bueno, si alguien no está presente, aprovecho. Y bueno, nada, les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Gracias igualmente para todos. Gracias igualmente. Chicos, Gracias. adiós, hasta luego.